vamos a intentar descubrir cuáles son los mecanismos, los trucos técnicos, creativos, visuales, que nos ayudan a realizar una imagen que vemos, que sentimos, que imaginamos, que es lo que nos interesa. Perdonad, pero empezamos desde el principio. Veréis muchas cosas, veréis desde la montaña, los detalles, la naturaleza, las ciudades, a viajes, esperando que sirva un poco para cada uno de vosotros. No todos, supongo que disparáis del mismo modo, ni os gustan las mismas cosas, con lo cual intentamos tocar un poco de todos estos temas para que cada uno coja los elementos que necesite. Esta fue mi primera imagen profesional, si queréis, la que me dio la sensación de que se podía hacer algo más. Fue la primera imagen en que descubrí que se podía transmitir el frío o la sensación de aislamiento, de estar en un lugar diferente. Fue en los Alpes hace más de 20 años. Estamos intentando llegar a la cima de una montaña y descubrimos la nevada del día antes había dejado nieve, polvo en la superficie y el viento la levantó, nada, estos 50, 60 centímetros del suelo, quedando este efecto fantástico que yo nunca he vuelto a ver. Evidentemente, cuando pasan las cosas, tú no estás preparado, estás con los guantes, estás preocupado. Con lo cual dije, me he perdido una ocasión única. Y ahí fue el pensamiento de decir, bueno, pues voy a estar preparado, por si llega otra vez. Me preparé, cogí la máquina, preparé lo que yo creía que podía ser un encuadre bueno y esperé que llegase otra vez. Llegó de nuevo y pude hacer la fotografía. Esto aparte de la satisfacción de hacer la fotografía, me enseñó a pedir y a confiar y a decir, tengo que estar preparado para cuando llegue. Si no llego, tengo que prepararme y esperar un poco más. Porque siempre llegas tarde a las cosas. No os penséis que los profesionales lo tienen todo mucho más fácil solo por tener un carnet profesional o por otras cosas. Tienen que sudarse y tienen que ver las cosas antes, insistir. Y esta fue la clave, fue lo que aprendí de esta fotografía, es decir, confiar y decidir que tenía que esperar para ver las fotografías. Técnicamente era relativamente fácil, el viento movía la nieve muy rápido, con lo cual con un tiempo de exposición normal ya salía movido y el resto era exposición normal. El hecho de que después estuviese el sol escondido detrás de las nubes, con lo cual el cielo azul se podía ver, que las personas bajasen por la cresta, son una serie de coincidencias, si vosotros queréis, de factor suerte, que iremos hablando para ver lo que significa el factor suerte, que no es tan aleatorio como vosotros, o como se puede pensar en un primer momento. Si tenéis preguntas técnicas, o si tenéis preguntas, os las apuntáis, luego las hablamos, volvemos a repasar las cosas. ¿Cómo hacías la foto? ¿Quitaban los guantes? No. En estos casos, y en las de montaña que veréis más o menos, llevo 2 pares de guantes, unos muy ligeros y unos más gruesos. Depende de las condiciones, trabajo con los 2 o trabajo con uno solo. En este caso, quitarse algo significaba no hacer la fotografía, porque la temperatura era fría, con lo cual se aguanta porque piensas que va a volver de nuevo el fenómeno que tú esperabas. Esa es la clave. La clave es, no sé si sale o no sé, o si quedará bien o no quedará bien, pero al menos desear que venga de nuevo y esperar. Y eso fue lo que marcó todo lo que vendrá después. Seguimos siempre en la parte de las cimas. Estábamos solos en septiembre, pero la sensación de soledad muchas veces se cuenta con una persona que sea tu alter ego, si queréis, ¿no? O sea, si tú haces una fotografía de un paisaje sin nada,
Aunque tú estés solo en este paisaje, la fotografía demuestra que no hay nada. La sensación de soledad muchas veces o de aislamiento se da cuando tú estás solo en medio de ese paisaje. Y descubrí que poner a un compañero de escalada o ponerme a mí mismo, que muchas veces te llevas el trípode porque te pones tú en la imagen, da una sensación mucho más acentuada de soledad, porque hay una persona sola en medio del paisaje. Si no, sería el paisaje. Y son sensaciones diferentes. Si queréis hacer, la soledad es nosotros mismos solos. Y por eso las personas. En este caso, esperamos, pides a tu compañero de escalada amablemente, que por eso es amigo, porque hace lo que un fotógrafo extraño le pide, espera, hasta que las otras personas están en la posición justa. Porque así ves además todo el recorrido. Bueno, sacar la punta por encima del horizonte da la sensación de que ese es el punto más alto de todo el horizonte, que en realidad es así. Con lo cual, todos estos mecanismos de componer la imagen, de los elementos, dan esta sensación de aislamiento, de la inclinación, de la cota elevada, y jugamos con un elemento curioso, que era el reflejo del vídeo de las gafas, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, tendrías que rellenar con un flash, pero en este caso el reflejo ayudaba muchísimo a iluminar un poco y a dar un poco de vida a lo que es la persona. Muchas veces te encuentras con situaciones mágicas, inesperadas. Estos días de niebla, esto lo veréis cada día. Si salís un poco, no hace falta irse a los Alpes para ver la niebla, la tenéis aquí al lado. Esto fue después de una retirada, no conseguimos llegar a la cima, nos nevó, tuvimos que hacer un bivac de emergencia. Pero después de toda la noche, del frío, de la sensación de impotencia, la llegada del sol del día siguiente era un momento gratificante. Y eso es lo que quería demostrar esta imagen, ¿no? O sea, el primer rayo de sol. El primer rayo de sol, ¿qué es lo que haces? Te quitas la chaqueta, haces una pausa, al sol te calienta, que es lo que no había hecho durante todo el día anterior, durante toda la noche. Con lo cual, poner el primer rayo de sol y poner este compañero siempre para decir que estamos, que podría ser él o podría ser yo, pero tiene que ser una figura, porque si no sería un paisaje, no sería que estamos allí. Es mucho más potente la sensación de que estamos allí si ves a alguien que está allí. No explicarlo con las palabras, sino mostrar que estábamos allí. Porque no es automático. Que tú hayas hecho la fotografía no es automático, aunque parezca extraño, que tú estés allí. Parece un contrasentido, pero es así. No te das cuenta de que cuando veis un reportaje, una filmación o lo que sea, está el cámara, no está solo el alpinista o lo que sea, está el cámara que sufre y que se lo trabaja como los demás, pero nadie piensa en el que está detrás de la cámara. Con lo cual, poner una persona te ayuda muchísimo a explicar estas cosas. Un flash de relleno para dar un poco más de color a lo que es el primer plano. ¿Vale? No hace falta irse lejos. Esto es Montserrat, esto es un día de niebla, esto es la mañana. Es todo lo que encontráis estos días de calor. ¿Vale? Esta es la zona mágica, esto es el lugar donde el límite entre la niebla y el cielo. Es el lugar donde suceden todas estas cosas, donde existen fenómenos ópticos extraordinarios, donde se ve, no se ve, y buscar elementos, buscar sensaciones es mucho más fácil en este espacio. Nos vamos a los Pirineos y hay cosas que el viento, en este caso también es el viento que levanta la nieve, pero buscas las figuras porque
te dan la sensación, estas pantallas, estas sombras, todo esto está hecho aquí, está hecho a 50 o a 150 kilómetros de Barcelona, no hace falta irse lejos. Son sensaciones, y si la habéis visto, hemos empezado con sensación, contraria a lo que tenemos estos días de temperaturas, de frío. Y el frío lo da muchas veces el color, el azul o el verde, pero mucho más el azul. Trabajad con estas cosas si es que queréis transmitir estas cosas. La sensación de calor, y lo veréis en muchas fotografías, el fuego, no solo porque es fuego y porque sabemos que calienta, pero la temperatura de color de las imágenes dice mucho de la sensación que queremos transmitir. Y si trabajáis con colores fríos, transmitiréis mucho más la sensación de frío que no la sensación de calor. Con lo cual, muchas veces no hace falta poner la temperatura de color ideal, sino cuela que os sirva para transmitir vuestra sensación. Si queréis transmitir una sensación de calidez, podéis intentar que los colores sean un poco más cálidos. Y lo sé que es postproducción, pero bueno, es vuestra sensación, es lo que queréis transmitir. Vamos a fotografías clásicas, si queréis, pero igualmente hay que saber cómo se comporta la luz y la naturaleza. Los Pirineos, no nos movemos de este lugar. Esperad un segundo, que la cogemos de aquí. Perfecto. Cuando trabajamos con los reflejos, hay un truco muy importante. La superficie iluminada tiene que estar bien iluminada, pero la superficie que refleja, aparte de estar plana, evidentemente, porque si se mueve no hay reflejo, esto es lo de por descontado, pero si tiene menos iluminación, si no recibe la luz del sol directa, refleja mucho más. O sea, si el espejo es oscuro, si lo queréis ver así, refleja mucho más. Y en este caso, la luz es tan plana que casi no toca y el espejo es mucho más fuerte. No hace falta, normalmente en esta condición de iluminación, no hace falta ningún filtro, ninguna postproducción, porque la cantidad de luz, cuando la luz en la parte superior, en la parte original, si vosotros queréis llamarlo así, es débil, o es por la mañana o por la tarde, se iguala mucho con la luz y hay un paso de diafragma de diferencia, con lo cual no hace falta, la máquina lo lee perfectamente y no hace falta poner filtros. Vamos un poco porque, esperad un segundo, reflejos, un poco más complicado si queréis, ¿vale? Es un reflejo, pero ya es buscando geometrías diferentes, buscando situaciones especiales. El sol aparece en la imagen, pero está escondido detrás de las nubes para que no implique una diferencia de exposición muy grande. Pensad que cuando hacéis un contraluz, todo lo que hay en la imagen se convierte en blanco y negro. Con lo cual, si podéis esconder un poco la luz, como habíamos hecho en la imagen, la segunda imagen o la tercera imagen de los Alpes, el paisaje adquiere un poco de color y tenéis un poco más de margen de actuación. Si el sol está en medio, el margen de exposición es mucho menor. Tenéis que saber muy bien cómo trabajáis cuando está el sol en la imagen. Aquí la parte fundamental era buscar la persona en el reflejo, pero no en la superficie, ¿no? O sea, siempre buscar algo que le da un poco más de tono. Entonces dices, bueno, es una imagen estándar, pero no es exactamente porque está la persona y lo buscas en el reflejo y encuentras situaciones un poco especiales. El mismo lugar, es exactamente el mismo lugar, pero
en el momento en que las nieblas te ayudan, llegan, esconden y te dan un poco. En este caso, la iluminación era mucho menor en el primer plano, con lo cual tuvimos que utilizar un filtro neutro degradado para compensar la diferencia de luz que hay entre la parte superior y la parte inferior. Personalmente me gusta más utilizar los filtros que no utilizar el trípode o hacer, no exactamente el trípode, hacer múltiples exposiciones. ¿Por qué? Porque la situación cambia tan rápidamente que muchas veces no tengo la misma imagen exacta como me gustaría. Con lo cual, con un filtro neutro hago un solo disparo y compensa. Es mucho, para mi gusto, es mucho más rápido y lo puedo utilizar en muchas más situaciones. ¿De acuerdo? Vámonos. Espera un segundo. Exacto. Perdón. Nos vamos siempre a los bosques, pero esta vez en lugar de grandes paisajes nos vamos a la parte pequeña. Nos vamos a acercar, nos vamos a ir a los detalles. Este otoño ha sido fantástico en los Pirineos, en Cataluña ha sido un espectáculo. Pero en lugar de presentaros fotografías que quizás habréis visto 1000 veces, vamos a trabajar sobre otro concepto. Partimos muchas veces de la idea de que el sujeto tiene que ser importante y que después ya nos buscaremos la vida. Muchas veces, y esto es solo un inicio, es el fondo lo que cuenta. Si tenéis un buen sujeto, pero el fondo es un desastre, ese sujeto pierde importancia, pierde valor. Si tenéis un fondo importante, pero no ponéis un sujeto interesante, perdéis otra calidad. Si podéis conseguir las dos cosas, mucho mejor. Y muchas veces lo que haces es buscar el fondo y después ya encontrarás el sujeto. Que la cosa muchas veces difícil es encontrar el fondo. Cuando tienes un fondo de reflejos, cualquier rama, cualquier flor, cualquier cosa te puede servir como sujeto. ¿Vale? No hace falta, después la composición, lo haces salir de una diagonal, pero lo importante es encontrar un sujeto. Estos son reflejos del agua. Estas cosas no se ven, estas cosas tenéis que imaginarlas. ¿Por qué? Porque se ven solo cuando desenfocáis. Y aquí llegamos a un concepto técnico, si queréis, extraño, pero la calidad técnica del objetivo no tiene nada que ver con la calidad creativa del objetivo. O sea, el objetivo quizás dispara perfectamente a f8, ¿vale? Diafragma f8, pero creativamente es una porquería para ciertas cosas, con lo cual a máxima apertura es mucho más creativo o quizás no tiene la calidad que queríais, pero creativamente es mucho mejor. ¿Vale? O sea, mezclaros un poco y seguimos con lo mismo. Estas dos imágenes son del mismo sujeto, es exactamente el mismo, pero buscando un fondo diferente, en el mismo lugar, ¿eh? O sea, está buscado en el mismo lugar. Pero precisamente en el otro era solo el sujeto y el fondo, y en este caso se intenta buscar un complemento a lo que es él. Pero en este caso está buscado primero el fondo y después ya busca el sujeto. Sobre todo porque en campos como este o en sitios tenéis multitud de sujetos. La parte difícil es encontrar el fondo. Es muy fácil hacerlo con el fondo negro, es muy fácil hacerlo con el fondo blanco, buscar algo más. O sea, la parte creativa significa esto, significa no preparar nada, en muchos casos, y ver lo que te ofrece la naturaleza, ver lo que te ofrece el lugar. Y ofrece muchísimo más de lo que podemos pensar en un primer momento. Esta es una imagen, para mí, le tengo un cariño especial. Días de lluvia, sin luz, y quería hacer una fotografía
que reflejase algo sobre el amor, sobre el enamoramiento, sobre... Bueno, y las margaritas eran un elemento clásico y encontrar dos juntas me pareció un buen simbolismo, ¿no? Pero ¿cómo resaltar dos margaritas en medio de un campo de margaritas? Con lo cual, aparte del desenfoque, que esto es una cosa que ya puedes controlar, se trataba de esconder un poco. Y esconder las demás margaritas es con el desenfoque de las margaritas de delante. Es decir, buscar la situación en la cual las mismas margaritas desenfocasen todo el resto y dejasen solo nítido la parte de delante. Esto lo haces solo con un trípode, evidentemente, porque cuando la encuentras la has perdido y tienes que buscar, poner, calmarte. ¿Y esta luz que parece que emana? Dime. ¿Esta luz que parece que emana? Porque está hecho en un día de lluvia, estaba lloviendo. Estaba lloviendo, veis que están mojadas, veis que hay las gotas. Esta sensación un poco de nostalgia, esta sensación, no hay luz fuerte, es una sensación diferente, es una sensación íntima. La luz potente es energía, la niebla es misterio, la luz difusa da otra calidad de sensación. Esto tendríais que grabároslo en el cuaderno de viaje. ¿Por qué? Porque si queréis dar una sensación de nostalgia con luz fuerte, cuesta muchísimo. Si queréis dar energía en un día gris, cuesta muchísimo. Con lo cual, las sensaciones que vosotros sintáis, porque son las que os transmite el mundo o que tenéis dentro, tienen que estar acompañadas de lo que veis fuera y de lo que comunicáis con las fotografías. Si yo quiero comunicar fuerza, escogeré colores vivos, saturación. Si a lo mejor quiero explicar sufrimiento, a lo mejor escoger el blanco y negro. Pensad qué es lo que queréis transmitir cuando hagáis la fotografía o cuando trabajéis después en postproducción. Depende vuestro método de trabajo. Pasamos a Dolomitas, es uno de los viajes que habíamos propuesto y que esperamos proponer el año próximo también. Es un lugar fantástico porque te permite de ver los contrastes de la naturaleza, las flores, con la roca, con niebla. En este caso también se usó un filtro neutro degradado porque la iluminación de las rocas era mucho más fuerte. Cuando hagáis postproducción o cuando utilicéis estos elementos, todo vale, en el sentido, hasta que sea un poco real y real, si queréis, ¿no? Si es muy exagerado, se ve mucho y quizás no nos convence. Si es un poco más suave, si no te lo tienen que decir, entonces va bien. Si utilizáis un flash de relleno, mejor que no lo descubráis, ¿vale? O sea, mejor que la persona que lo ve, que no lo sepa. Porque entonces quiere decir que lo habéis usado bien. Si se ve mucho, es como crear un efecto especial y dices, le he visto la trampa al mago, ¿no? Esta es mi opinión. Después hay mundo para todo y posibilidades para quien quiera, ¿eh? Trabajar con sombras, trabajar con ambientes. Estas son fotografías mucho más de paisaje, mucho más tranquilas, si queréis, buscando encuadres especiales. Voy un poco deprisa porque si no me cortan la cabeza que no llegamos. ¿Cuándo encontráis situaciones especiales? ¿Cuándo el sol os ayuda? ¿Cuándo las condiciones están de vuestra parte? Tenéis que aprovechar. Y muchas veces poner el contraste a una figura humana o resaltar las diferencias entre lo que somos y lo que vemos ayuda muchísimo a dar. Composiciones. No es exactamente verdad que todo tiene que estar en la regla de los tercios o que no tiene que haber nada en la mitad, ni... Olvidaos de eso. O sea, sirven para saber por qué y qué es lo que os puede dar una imagen equilibrada. Pero el equilibrio no depende
de dónde pongáis las cosas, sino del peso que tengan las cosas dentro de la imagen. La dinámica. Exacto. Las imágenes son vivas, dinámicas, te llevan, tienes que hacer un recorrido con el ojo, ¿no? Y si lo dejáis vacío, pues muy bien, pero las nubes ya llenan esta parte, pero ¿hay algo en un tercio? No hay nada en un tercio, no importa, no, porque si no estáis siempre anclados a cosas muy rígidas. Y la fotografía, las roturas, las innovaciones no se han hecho nunca siguiendo las reglas. Descubrid vosotros mismos lo que os veis. Esto no está en un tercio, esto está completamente desproporcionado, pero todo conduce a esa parte de aquí. Y en este caso se buscó, veis que esto contrasta mucho menos con el azul que esto que está oscuro. Se esperó a que esta estuviese escondida por una nube para que resaltase mucho más, porque si no, se ve mucho menos. Esto lo tenéis que ver, porque veis que el negro resalta mucho más que el... Pues hace falta solo esperar, pedir, intentad que las cosas lleguen, ¿de acuerdo? Y evidentemente la imagen no es solo esto, sino que es todo, que son las nubes, pero no hay nada en un tercio, no hay nada en un... Sí, exacto, pero no es una V así, sino que es una V... Está todo movido, porque tiene que estar movido, porque cada fotografía tiene su equilibrio. Y esta es la parte más difícil, buscar los equilibrios. Nadie te los enseña, los tienes que descubrir, porque nadie está a tu lado cuando haces las fotografías. No hablo de parte de luz ni de técnica, porque estas fotografías son relativamente muy fáciles. No creo que tengáis problemas para hacer una fotografía. Con lo cual, en cada fotografía buscamos cuál es el factor técnico que condiciona esa parte. Lo mismo, trabajando de lado y ver lo que nos puede ofrecer la imagen. En muchos casos te das cuenta de que el foco de atención es una parte muy pequeña de la fotografía y puedes concentrarte en esta parte. Veis que todo este trabajo es con las nubes, con la luz, con la composición, con el contraste. No hay situaciones extrañas, no estamos recurriendo a efectos especiales. Todo esto son fotografías que hacéis con una máquina normal, si vosotros queréis, no tenéis que traeros nada. Ya llegaremos, hay más cosas, pero por ahora estamos trabajando tranquilos, los sujetos no se mueven, podéis trabajar fotografía de paisaje, de montaña, normalmente tenéis tiempo para trabajar. Que esto, por eso hemos empezado un poco con estas imágenes, porque no hace falta complicarse la vida. O sea, si no llegas, ya llegarás, no hay ningún problema, pero vamos poco a poco. Y en estos casos, te plantas tu trípode y estás tranquilamente. Puedes, si tenéis dos máquinas, una cosa que nosotros hacemos es una con el teleobjetivo normal, teleobjetivo va sobre el trípode y otra máquina, o solo el teleobjetivo está sobre el trípode y otra máquina está con el objetivo, a lo mejor un angular, ¿no? Y así tenéis la versatilidad de no tener que cambiar si tenéis dos máquinas, o si no una ya está en el trípode esperando que llegue la luz. Estos son pequeños trucos que os ayudan a no tener el material por el suelo y hacer. O sea, el trípode a veces también sirve para dejar el material. Es como un armario del material listo para disparar cuando queráis. Dejamos la montaña y nos vamos a Plaza Cataluña. Esto es Plaza Cataluña. Si salís lo veréis. Y además está hecho en un mes de noviembre, con lo cual es más o menos igual. Recorrido por Barcelona para ver que se pueden descubrir imágenes, no diré extraordinarias, pero sí diferentes de la ciudad que vemos cada día. Es ir con ojos diferentes para ver cosas diferentes, no siempre a sitios diferentes. Estació de França, hay muchas coincidencias. No es que el niño pasa en el segundo en el que estáis, y me remito a la primera fotografía. Esperas, ves una situación interesante, ves que alguien puede llegar, pues bueno, esperas.
Puedes hacer naturaleza, puedes trabajar, puedes encontrar fauna, puedes... Y puedes empezar a trabajar con lo que habíamos dicho antes, ¿no? ¿Cuál es la parte más importante para mí? Es el desenfoque, es la parte más bonita de esta imagen. Pero si hago esta imagen así, puede estar bien. Es mucho más abstracta, mucho más... Pero no cuesta nada, después ya la cortará el gráfico, el que hará la portada de la revista, o si queréis cortar. Pero en este caso, el desenfoque es la parte más creativa de la imagen. Y después buscar un sujeto que te ayude a llenar. Porque siempre, al menos siempre he visto que hay dos elementos en la imagen. Dos. Sujeto y desenfoque, si queréis, una persona que se mueve, el otro que no, una parte en sombra, una parte iluminada, al menos dos elementos. Porque si no es mucho más plano y nos cansamos mucho más de la imagen. Nos parece más banal, nos parece más... menos interesante, con lo cual pasamos a otra muy rápidamente. Es un juego interesante. A veces encuentras situaciones divertidas, y en estos casos la parte técnica no es muy importante, porque no hay nada complicado, si queréis, sino medir bien la luz aquí, cuanto una preparación anterior. Es decir, aquí tenéis el problema no de que esta persona se despierte, que a lo mejor no, sino el guardia de seguridad que no te deja hacer la fotografía. Con lo cual, esto es un tema que no hay 8 disparos al segundo, ni tienes 10 minutos para prepararlo. Tienes que ir a hacer la fotografía e irte. Si es que la quieres hacer, si es que... En este caso, el guardia de seguridad no estaba, el señor me había visto, con lo cual no le importaba y pudimos trabajar más. Pero la preparación de la máquina, cambiar la sensibilidad, poner el diafragma y preparar todo, fue antes de disparar la fotografía. No cuando estás dentro, que no te sale porque te has descubierto que no hay... No, antes. Preparar, lo haré, perfecto. 3 segundos y has preparado la máquina. Y vas allá y haces la fotografía. Con muchas fotografías de personajes o de situaciones especiales, la preparación técnica, que se hace en 3 segundos, no es que necesites mucho más si sabes cómo quieres hacer la fotografía, te ahorra hacerla en ese momento, porque cuando alguien oye el disparo, no tienes muchas veces segunda oportunidad. Con lo cual, si lo preparas antes, al menos tienes una que más o menos dices, ¿podré salvarla o no? ¿Vale? No esperéis nunca hacer una, mirarla y a ver qué es lo que ha salido. Ya está, ese tiempo de... Ya está, el sujeto se ha ido, te han dicho que no. Antes. Que sea por culpa de otras cosas, pero no por vuestra lentitud en el preparar la imagen, ¿de acuerdo? Plaça de les Glòries, podéis jugar con reflejos, con nubes, pero sobre todo podéis jugar con situaciones extraordinarias, como es un pavimento iluminado. Es un poco extraña, pero va muy bien. De vez en cuando es interesante ver lo que se puede crear con el movimiento. Tiempo lento, evidentemente, un barrido y... ¿Y qué técnica se emplea para que no se mueva la luz del fondo? La luz del fondo está todo movido aquí. Sí, digo lo del suelo. Lo del suelo está movido. ¿Está movido? Está movido. Estas son líneas muy... Si habéis ido a Plaça de les Glòries por la tarde, estas luces son unas líneas muy finas de 2 centímetros más o menos, pero que cuando tú haces esto te crean estos triángulos que gráficamente son muy, muy interesantes. Y en este caso es el fondo. Buscas estas cosas que no existen. O sea, tú imaginas cómo puede quedar esto. Imaginas cómo puede quedar un desenfoque a 1.4. Imaginas. Si sois capaces de imaginar, seréis capaces de hacer fotografías originales, creativas. Un tema es fotografiar lo que veis y otro es
crear lo que imagináis. ¿Vale? Y son dos conceptos completamente diferentes. Vamos a Roma, vamos de ciudad en ciudad, deprisa porque si no, no nos vamos a comer. La ciudad del Coliseo. Todas las imágenes del Coliseo están, Coloseo en italiano, están hechas desde la misma perspectiva, pero podéis encontrar situaciones diferentes. Se descubre muy fácilmente. Hay mucha vegetación, perfecto, pero me esconde una serie de edificios que quizás no quiero ver. Podéis buscar encuadres diferentes, sí, pero el sujeto principal es otro. El Vaticano, muchas veces las personas te ayudan a definir un lugar, lo mismo que en la Catedral de Barcelona, aquí era otro sujeto, y muchas veces pensamos que cuando llueve tenemos que quedarnos en casa para mirar la tele o hacer... ofrecen posibilidades increíbles. Esto fue uno de los viajes organizados con Casanova. Y las personas dicen, es que va a llover. Digo, vamos a ver que va a llover. Vamos. Y sacamos una serie de imágenes muy interesantes, porque encontramos situaciones muy buenas, porque el reflejo, porque el pavimento mojado daba unas posibilidades que no existen cuando la situación es normal, si vosotros queréis, ¿no? Con lo cual, evidentemente, si queréis hacer una fotografía de paisaje con luz difusa, hombre, pues cuesta un poco más. Pero no os quedéis nunca en casa porque hayan rayos, truenos o viento, porque podéis encontrar situaciones incluso en la ciudad, incluso en vuestro barrio al lado de casa. Cuando llueve se producen efectos diferentes. Y ya que nos vamos de gaviotas, nos vamos a Essaouira. Esto está en Marruecos, también hicimos un curso. Y este es un trabajo, son unas cuantas fotografías, son 5 fotografías dedicadas a las gaviotas. Y ya, en lugar de trabajar con el teleobjetivo de 300 milímetros duplicado y trípode, pues 24 milímetros, para ponernos lo difícil e intentar sacar alguna cosa interesante. Con lo cual, tienes que esperar más, tienes que acercarte más, pero bueno, llenas mucho el espacio. ¿Vale? 24 milímetros. ¿Vale? Con lo cual, pensad que esta gaviota está a 30 centímetros. ¿Vale? Esto es para deciros que se puede hacer todo, entre comillas. ¿Vale? A ver, si queréis hacer una fotografía de un león con un 24 milímetros, quizás sea la última fotografía que haréis, pero bueno, se puede hacer también, ¿eh? O sea, depende de las consecuencias. Pero se pueden hacer muchas cosas, ¿de acuerdo? La complicidad de la gaviota, no es que sepa hablar el gaviotense o como lo queréis llamar, pero relación, empatía, buscar un poco. Esto es una serie de 15 minutos, 20 minutos, porque no es solo la gaviota, es todo lo que llega al lado. Cuando trabajáis con un gran angular, yo trabajo muchísimo con objetivos fijos, el 24 sobre todo y el 50 milímetros. Con lo cual, te mueves tú, pero tienes que descubrir qué es lo que pasa y tienes que moverte, tienes que esperar que todas las cosas estén en su sitio. Buscar siempre las posiciones. Ves que siempre hay una gaviota especial en algún sitio. Siempre pasa algo, siempre hay algún elemento. Muchas veces cuando intentamos hacer muchas cosas no hacemos nada. Y en este sitio la cosa que me gustó más fueron las gaviotas, con lo cual me dediqué solo a hacer gaviotas, dejando casi todo el resto. Digamos, en otro momento ya haremos otra cosa. Tenéis la suerte, no sé si sois profesionales, pero si no lo sois tenéis una suerte increíble. Aparte de que ganáis mucho más dinero que nosotros, es que, no es broma, pero nadie os pide nada, no tenéis una obligación, podéis hacer lo que queráis. Y yo intento al menos llevarme la sensación de que
o cuando voy a los sitios, no estar obligado, si puedo, a hacer algo. Mucho más libre, mucho más flexible, mucho más tranquilo en la manera de trabajar. Cuando estás presionado por algo, siempre intentas, y creo que la calidad muchas veces se resiente porque no tienes el tiempo para pensar, ni sobre todo la condición mental, psicológica y la tranquilidad para realizar un trabajo como se debe. Seguimos en Marruecos. Estos son detalles. Esto es Fez, una ciudad menos conocida que Marrakech, pero muy, muy amable con el turista. Podías fotografiar cerca de la mezquita, incluso dentro de la mezquita, cosas que no habíamos visto en lugares árabes, con lo cual, un sitio. Muchas veces en los lugares, en muchos lugares no te dejan hacer fotografías a las personas. Esto no quiere decir que no puedas ir al sitio a hacer fotografías. O sea, no es que ellos no se dejen hacer fotografías por religión, por cultura, por lo que queráis. Pero puedes trabajar de forma diferente. Puedes empezar a hacer detalles, explicar dónde estás llegando, es muy gráfico. Trabajar la mano de Fátima es muy característica de los países árabes de Marruecos, la veis por todos sitios, con lo cual estás entrando en este país sin tener que explicarlo directamente. Veis que todo está basado mucho en el desenfoque en este caso. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que o concentramos la atención en algún sujeto o nos perdemos completamente. La técnica del F8 y dispara va muy bien para ciertas cosas, para otras es un desastre porque sale todo. Y entonces no consigues concentrar la atención en nada. Pensad que, al menos a mí me funcionan unos cuantos trucos. Para resaltar un sujeto, utilizo la luz, que toca en un sitio y no toca en otro, en diferentes, el desenfoque, es decir, una cosa enfocada y otra desenfocada, el movimiento, una cosa que se mueve y otra que no se mueve, y el color, una cosa que tiene un color vivaz y el resto es diferente. Con estas 4, si consigo ponerlas todas 4 en una sola fotografía, me voy a casa a descansar porque ya lo hemos hecho todo. Pero al menos una de estas situaciones tendría que estar, porque te ayuda muchísimo a explicar o a resaltar o a focalizar la atención sobre una parte del sujeto. Explicar detalles, cómo entra la luz. Hay un filtro neutro degradado en la parte superior de la imagen. ¿Vale? Aquí no hay sitio para montar el trípode, por eso os explicaba que el filtro neutro me gusta más que trabajar con disparo múltiple, porque me permite más versatilidad en este caso, ¿no? Cómo buscar situaciones, cómo esperar que el sujeto esté en su sitio. Si no se dejan hacer fotografías, bueno, pues los coges en otra perspectiva, en otro encuadre, ¿no? Pero esta chilaba tenía que ser blanca. O sea, esto es muy típico, se protegen de la luz del sol, pero si esta chilaba no es blanca y es marrón, aquí no se ve nada. Con lo cual, buscas esta sensación de que el sol entra, de que ellos se protegen, de que todo está... Y si no te dejan, pues bueno, trabajas desde dentro. ¿Quién te ha dicho que no puedes entrar en una tienda para hacer fotografías? Buscad puntos de vista diferentes. Buscad encuadres. Siempre lo mismo, el fondo es la parte interesante. Y hacía falta solo un sujeto que fuese más o menos a la altura del fondo, ¿no? Y buscar... tiene que estar aquí, evidentemente, si está aquí no funciona, y si está en esa parte tampoco funciona. Con lo cual tiene que estar en la parte más clara de las bufandas, de los tejidos. Lo mismo sucede aquí. Buscar una situación y el sujeto, no se dejan hacer fotografías, muy bien, perfecto, pero puedes ponerlos, no hace falta... que sea un primer plano, no hace falta. Ninguna fotografía vale la falta de respeto a las personas. O sea, hacerla de escondidas, si ellos te dicen que no quieren, o sea, hacerla de escondidas no tiene ningún sentido para mí. O sea, no quieren. O
Es como faltar a... Si yo te digo que no quiero, que me la hagas escondidas o que me la hagas de cara, no cambia nada. No quiero. Con lo cual, ellos dicen, no, haz general, pero a mí no te acerques. Pues muy bien, hago general y te buscas la vida, que en este caso la situación era fantástica. Esta fotografía fue buscada durante 5 días, paseando por la Gemma Lefna de Marrakech. Las naranjas, si habéis estado, sabéis que los tenderetes de naranjas, donde hacen un zumo buenísimo, por cierto, están todos repartidos por la plaza, ¿no? Y yo quería hacer una fotografía de las naranjas del sitio. Y están en la plaza con la Kutubía, con el minarete de la Kutubía, pero no encontraba. Y buscaba. Hasta que descubrí, una tarde, la situación perfecta. Entre comillas. Es decir, aquí había un pote de plástico azul que evidentemente quitamos. Se puede hacerlo. Y la situación buena fue cuando el chico realizó esto. Yo me lo perdí, evidentemente, porque soy un poco lento en las cosas, me lo perdí. Pero como me recordé de lo que había hecho hace 20 años, dije, ¿puedes volverlo a repetir, por favor? Dices, sí, se lo tengo que dar a otro cliente, con lo cual no hay ningún... Perfecto. Espera un momento. Flash de relleno, prepararte todo, cuando él la hizo y yo hice la fotografía. La había visto, no llegué a tiempo, pero... la repitió y estaba preparado. Pero la parte técnica se había preparado antes. Y no fue decirle, haz esto que no haces nunca. Él lo había ya hecho, yo lo había visto. Con lo cual le pedí que lo hiciese en el momento en el que yo estaba preparado. Nada más. Ninguna trampa ni ningún cartón. Declaradamente así. La primera me la perdí, pero la segunda oportunidad fue la buena. Nos vamos a la India, a ver si, digamos, vamos a correr. Un trabajo de una semana. En una semana nos dedicamos a un solo sitio durante 3 horas cada día. Solo ese sitio. Todo el resto fue descansar, pasear, disparar como queráis, pero el sitio de trabajo era al lado del río, con las ofertas, al Yamuna en este caso, uno de los ríos sagrados de la India. El trabajo son 7 fotografías en 7 días. Un porcentaje enorme si vosotros pensáis, nada. Pero la concentración al final para mí dio sus frutos. Y las situaciones, y trabajar solo con un objetivo, sobre todo, el 24 milímetros, y con un tipo de iluminación, casi siempre a contraluz, trabajando siempre en la misma. Las situaciones eran fantásticas, desde los niños que se tiran al río, y evidentemente aquí un truco que pone del motor, o sea, hacer unos cuantos disparos, porque es imposible acertar el movimiento, que todo te cuadre. Pero por lo demás, técnicamente de exposición manual, porque la luz no cambia, con lo cual te la mides una vez y ya está, no hace falta nada más. Y solo esperas que el momento sea el bueno. Dar la sensación, hablamos de sensaciones, sensación mucho más calmada, el agua está refrescada, las personas están rezando, o lavándose, o haciendo oración, o están realizando ofertas. Evidentemente, la primera vez que lanzaron los pétalos, perdido. Pero, a ver si lo hacen una segunda vez. Evidentemente lo hicieron una segunda vez, pero la segunda vez yo ya estaba por el suelo, con la máquina lista, y la situación fue, y evidente, el motor puesto, y la primera no se llegó, ningún problema. O sea, yo he asumido que soy lento, soy un caracol, pero bueno, pero constante, con lo cual se llega. Y en esta, pues, la situación general, mientras en las otras eran verticales, en esta se buscó mucho más
el ambiente del río y la historia que explican estos niños que pasan de una parte a la otra después de jugar a cricket. De estas situaciones fantásticas que te gustaría encontrar una vez en la vida y que sin pedirlo físicamente, pero sí deseándolo, te las encuentras y estás listo. La última era un lugar de oración, era un lugar sagrado, con lo cual el gesto de oración era algo que buscaba, además de todo el resto, pero no quería que fuese el gesto banal, con lo cual la suerte, si queréis, pero la suerte es estar 7 días en el mismo sitio durante 3 horas. Esto es la suerte, en este caso, ¿de acuerdo? No es esperar que llegue algo, llego aquí, a ver si tengo suerte y me voy. No, lo siento, pero a mí no me funciona, o sea, constancia, deseo, alegría, todo lo que queráis para ver estas cosas. Y la casualidad, pues está solo él. Si fuesen todos quizás no sería tan potente, el ojo no se concentraría tanto en esta imagen, y la nube al final es otro de los sujetos importantes, porque sin la nube tampoco no estaría. Y sin estos tampoco sería lo mismo, es que hay veces que todo cuadra para que salga bien. Nos vamos al Ladakh, en el Himalaya. Muchas veces no hay nada. Y el Ladakh para mí fue un trabajo sobre la luz. La tercera vez que estaba en el Ladakh con un grupo. Y aparte de la aclimatación y todo la lentitud que implica ir a un sitio donde la parte física, y hago una breve pausa sobre esto, no os penséis nunca que hacer fotografías es coger la máquina fotográfica, ir a un sitio, pensad que todo está listo, hacéis la fotografía y os volvéis a casa. Lo siento, se tiene que sudar. Y cuando os vais a la montaña, o os vais a Ladakh, que es un sitio fantástico, le llaman el pequeño Tíbet, porque hay cultura, monjes y situaciones extraordinarias, implica un entrenamiento físico. Y si no estáis bien físicamente, las fotografías no existen. Es la última cosa a la que pensáis, sino a coger un avión y volveros a casa. Con lo cual, hacer fotografías es mucho más que apretar el botón. Es estar bien física y mentalmente. Si tenéis algo en la cabeza, que me he dejado cosas para hacer en el trabajo, que tengo abierta la llave del gas, que me tienen que llamar, desastre. Cuando hacéis fotografías es vuestra relación con el mundo, vuestra, vosotros, no el que está al lado, ni la pareja, ni vosotros. Yo voy con mi pareja, tengo la suerte de que mi pareja es fotógrafa buenísima, y aparte de aprender, nos intercambiamos experiencias o comentarios o lo que... Pero en el momento del disparo, cada uno dispara y es su relación con el mundo, incluso con el mismo sujeto. Pero tenéis que estar bien, es vuestro momento mágico, es vuestro momento de liberación, de lo que queráis, es lo que os gusta, es lo que os llena, es lo que os hace salir contentos y volver contentos de casa, es lo que rompe la rutina, pero tenéis que estar concentrados en esa situación, física y mentalmente, ¿de acuerdo? No sirve, porque si no, estáis preocupados para ir a comer, tengo hambre. Hemos aprendido a no tener hambre, porque no puedes, siempre tienes que almorzar cuando sale el sol y siempre toca la cena cuando se pone el sol, a la porra. O sea, no puedes, retrasas, adelantas, te llevas algo en la mochila, lo que sea, pero no puedes, cuando estás en una ceremonia de ofertas, no puedes pensar que tengo que llamar a casa o que me espera la comida en el hotel. No, en ese momento hay solo eso y el tiempo que dure, ¿no? Y tienes que estar preparado a no sufrir, no te digo todo el día, pero sí al menos un poco de margen, ¿vale? Trabajo sobre la luz. El Ladakh es una valle en medio de las montañas, árida, donde solo el río da un poco de vida.
y todo dominado por el budismo. Y esto es la imagen que yo quería significar. Que quizás no sea la mejor de las que he hecho, posiblemente, pero al menos era gráficamente la que explicaba lo que yo había vivido en el Ladakh. La parte árida, la parte de las montañas, el valle en medio con el río Indo y la religión que lo vigila todo, que está omnipresente por encima de todo. Después, evidentemente, te buscas encuadres especiales, sales a los monasterios, las banderas son un ejemplo fantástico de cosas que se pueden hacer con un poco de movimiento. Dejad alguna cosa que está quieta, pero el movimiento de las banderas, veréis más ejemplos. La luz que toca un sitio y no toca a otros. Habíamos dicho cómo resaltar los sujetos. Si yo esto lo pongo iluminado, no me resalta este. Pero en cambio, el negro me hace de marco a la iluminación y me atrae mucho más la atención. El color, el blanco, atrae mucho más la atención que no el color gris o... Las nubes. Si queréis hacer las nubes. O sea, no un poco de nubes, no un tercio, no me sirve nada, no me sirve nada. La regla de los tercios aquí no me sirve para nada, porque son las nubes. Y como más nubes, o sea, todo el cielo estaba cubierto de nubes. Cuando puedes definir a palabras tu sensación, la imagen está hecha. Es decir, si digo, todo el cielo está cubierto de nubes, tengo que expresar en la fotografía, todo el cielo está cubierto de nubes. Todo. Le quitaría 2 milímetros más, si pudiese. Pero, siempre el mismo tema, pero es el cielo. Cómo encontrar situaciones, siempre un filtro neutro degradado en este caso, porque la parte superior está mucho más iluminada. Faltaría la persona interesante, pero como no estaba, pues bueno, es una fotografía a mitad, si queréis. En cambio, a veces te encuentras el personaje, si vosotros queréis, que te llena esa parte de imagen, ¿no? Cómo jugar con las nubes, cómo jugar... En estos casos de reflejos, con el sol aún un poco alto, tienes que compensar porque la luz de la parte superior es mucho más fuerte que la parte inferior. Te encuentras situaciones en medio del bosque, cuando filtra la luz, o sales, haces... después de trabajar un poco, buscas situaciones más complicadas. En esta hay mucha cosa, ¿eh? En esta hay un filtro neutro degradado para la parte superior y un flash de relleno para la parte delante. Pero no se ve. Y para mí esto es una de las... O sea, lo sabes. O sea, supongo que no os lo tengo que decir porque lo sabéis que tiene que ser así, porque no hay ningún modo para hacerlo si no es haciendo 3 o 4 disparos. Pero no se puede porque todo esto se mueve, no encontraríais nunca el modo de conectar las imágenes con algo en movimiento, ¿no? Con lo cual tenéis iluminación y tenéis toda la parte de la bandera del Nepal y todo lo que... del Ladakh, perdón, ¿no? Y lo mismo sucede aquí. Aquí está hecho al contrario, o sea, el filtro neutro está en la parte inferior porque es más claro, y en la parte superior hay un flash de relleno. Son pequeñas cosas técnicas, pero están siempre a mano, o sea, en la bolsa están siempre, ¿no? O sea, porque sirven mucho más que para los paisajes, ¿no? Podéis utilizarlas en muchísimas ocasiones, ¿vale? La imagen del Buda, la imagen del budismo sobre todo lo que se le da, flash de relleno a distancia, en este caso. ¿Por qué? Porque el flash de la máquina me ilumina aquí, no me ilumina donde yo quiero. 24 milímetros. Casi todo lo que veis es 24, casi todo. O sea, en las fotografías de montaña trabajo con zoom porque es mucho más versátil y porque muchas veces estoy en una cresta en la que no puedo moverme mucho, pero podría hacer todas las fotografías con un 20 milímetros. O sea, en montaña un 20 milímetros para mí y voy. Y un 180 y estoy listo.
¿vale? Y ha hecho todas las fotografías, todas estas las podía haber hecho así. Todo lo demás, 24 y 50. Nada más. Fijos. O sea, implica un esfuerzo por vuestra parte. Es mucho más fácil hacer así, ¿eh? Y es mucho más difícil acercarse, alejarse, irse para arriba o para abajo. Pero te empuja a buscar cosas mucho más creativas, desde mi punto de vista. Te obliga a trabajar la mente, no a trabajar los dedos, sino a trabajar la mente. Y las limitaciones, muchísimas veces, son un estímulo para la creatividad y para la mejora de nuestra capacidad fotográfica. Porque cuando estás obligado, tienes que espabilarte, no puedes hacer otra cosa. O no lo haces o te buscas la vida. Y en este caso es buscarse la vida. ¿Vale? Sujetos, sujeto principal, sujeto secundario o sujeto principal, depende cómo lo queréis ver, ¿vale? Jugando a cricket, muy tranquilo. Y esta es la situación, o la que veréis, es la situación opuesta a la que veis aquí. 24 milímetros. Esto está hecho a 20 centímetros de distancia del sujeto. Esto significa 5 minutos hablar con el monje, yo no sé hablar la de aquí, pero algo aprendes. Pero se daba una circunstancia muy buena. Nos invitaron a un concurso de tiro con arco, con lo cual cambiamos todo el programa del curso para estar ese día con los monjes, ¿no? Y se daba una circunstancia divertida, que es que la luz, cuando él bebía, le iluminaba. La luz reflejaba en sus ojos y era la única iluminación que tenía, porque si no, él no estaba iluminado. Y me gustaba coger este momento, con lo cual estaba aquí esperando a que bebiese, esperando. Al final debía decir porque soy budista y hago porque si no, seguro que me dice algo. Pero bueno, como veis, desenfoque, o sea, está esto enfocado y nada más. ¿Por qué? Porque todo el resto no interesa. Concentrar la luz y el enfoque en esta situación. ¿Vale? Esto es trabajo con las personas. No es llego, le hago la fotografía porque él está así desde hace media hora. No. Yo estoy al lado media hora, que son cosas diferentes. O sea, él no te espera, eres tú que vas a buscarlo. Y a veces te encuentras situaciones buenas, que reflejan muchísimo lo que pasa, ¿no? Y esto fue 1 hora en la misma posición, escuchando cómo ellos hacían el rezo, la ceremonia. Pero evidentemente, una ceremonia que dura 2 horas, pues alguien se duerme. Y este es el momento más divertido para nosotros que fue. Pero fue estar en medio de la cultura, del ambiente, de sus tradiciones. Nos vamos a Myanmar y acabamos, porque ya si no. Es un sitio increíble. Os aconsejo que lo pongáis en la lista porque con un poco de suerte se abrirá aún más de lo que había sido en los últimos años, con las elecciones que hace una semana se tuvieron. Hay muchos turistas, pero se pueden encontrar aún fotografías buenísimas y situaciones muy interesantes. Hay muchísimas pagodas y no os engañéis, no son todas iguales. Pero evidentemente, cuando llegas a un sitio, la pagoda es grande y entonces todos los turistas, todos hacen la fotografía desde el mismo sitio. Entran, hacen la fotografía, escuchan la explicación del guía y se van. Nuestro guía, porque está muy bien llevar un guía que te entienda, además, le dijimos, nos vemos dentro de 1 hora y media. ¿Pero cómo 1 hora y media? Pero si en 10 minutos la veis, 1 hora y media, danos 1 hora y media. Nos habríamos quedado 2 horas y media. ¿Por qué? Porque continúan a entrar personajes interesantes, porque las situaciones cambian, porque las nubes esconden la luz del sol, porque
das 3 vueltas y a la tercera es cuando encuentras un encuadre especial. No todo es inmediato, con lo cual necesitáis un poco de tiempo para absorber la atmósfera, la situación, todo lo que sucede. Y evidentemente, si haces una fotografía plana, la puedes comprar en una postal que está en el chiringuito a la entrada de la pagoda, con lo cual tienes que buscarte. Si haces un viaje fotográfico, tienes que buscar algo más. No te vas a llevar a casa lo que está en los demás libros. Al menos te llevas tu viaje y tu búsqueda personal. Tienes que buscar las situaciones, tienes que buscar los personajes, esperar que lleguen, que hagan su rezo, que 1000 veces encontrar, aunque sea banal, aunque sea una situación que habéis visto, pero si queréis explicar las cosas tenéis que buscar un poco el encuadre, al menos el sujeto especial. En este caso siempre es lo mismo, o sea, si esa pagoda no está, o sea, no es blanca, no es dorada, la imagen es completamente uniforme, el sujeto es diferente, está iluminado diferente, al menos ya hay algo, ya tenéis que buscar algo más. Esperar, esperar, esperar. Los turistas llegan, todos a la misma pagoda, evidentemente, esto es, si no hay turistas parece que el sitio no sea justo, y evidentemente el segundo día, ¿dónde hay una pagoda aislada? Perfecto. Pero tú te quedas mucho más tiempo de lo que se quedan los demás turistas, porque cuando el sol se va por el horizonte, todos para casa. Adiós ya. Nosotros insistir, y la iluminación más buena es cuando iluminaron, encendieron los focos de la pagoda cuando aún había luz. Ya os digo que evidentemente no se pone en el centro la pagoda en este caso, pero bueno, lo salto. ¿Cómo utilizar el desenfoque para resaltar lo que son los bastones de incienso que perfuman? Gracias. ¿Por qué? Porque se ve igualmente la pagoda, pero estás dando mucho más peso a esto, pero no dejas de explicar dónde estás. ¿Vale? Buscad. Son 20 minutos de hacer fotografías para buscar el encuadre, que no te sale posiblemente en el primer momento, ¿no? Buscas cómo encuadrar, cómo dar el peso a los elementos, hasta que encuentras una situación un poco especial, ¿no? Además pueden ser de postal, pero algunas, pues bueno, tienes la suerte de la luna llena, escondes esto, la iluminación del... Ya lo sé que hay muchas verticales, que diréis, no se puede porque pues están muy contentos, los editores de las revistas, cuando les presentas una buena fotografía vertical, no les desagrada, tampoco no... Pensad que sirven también. Simbolismos, juegos, coincidencias. Esta flor estaba aquí, pero no estaba iluminada. O sea, la luz no tocaba aquí, en este punto. Con lo cual, acabamos el recorrido y cuando volvíamos, ya tocaba la luz y entonces se hizo de nuevo la fotografía. ¿Vale? Pero el simbolismo de jugar con los dos colores, esto es un poco más, es buscar algo más. Veis que el dorado está presente en muchas de las fotografías, porque es país de las pagodas, es dorado. Con lo cual, esta cosa que tú sientes, que tú percibes en ese país, si tienes un poco de atención, si trabajas con cuidado, quizás se refleje en las fotografías y sea una sensación que se arrastra, que está presente en todas las imágenes, o casi todo. Hay mucha parte de artesanía y una parte del trabajo se dedicó también a esta parte de artesanía, ¿no? Buscando situaciones diferentes. Estos son corbatas enrolladas, pero los colores eran interesantes, trabajar con el desenfoque en el primer plano para atraer la atención a lo que están haciendo, los cuencos y las formas geométricas. Trabajar con el desenfoque siempre en primer plano para ver
el desenfoque es fantástico. O sea, si vosotros por error desenfocáis algo, veréis que salen unas cosas fantásticas. O si os movéis cuando hacéis la fotografía, veréis que las posibilidades son infinitas. Equivocaos. Equivocaos. O sea, dejad las reglas de lado y explorad. Explorad todo lo que podáis, porque de los errores, de las equivocaciones, se sacan muchas veces cosas fantásticas. La historia de la fotografía y de la humanidad está llena, de la creatividad está llena de errores que han dado pie a situaciones fantásticas. Uno en posición diferente, cuando hay uniformidad, buscad un elemento diferente para que al menos... Evidentemente no podéis enfocar el del final, este es el diferente y este es el que atrae la atención. Y esto es un trabajo de media hora en los telares hasta que yo encontré la fotografía que a mí me gustaba más, que son los hilos aún por trenzar y la parte final. Para mí esta fotografía fue el resultado de 20 minutos de trabajo en los telares, que no tiene nada que ver, será mucho más abstracta si queréis, pero ostras, a los editores les gustan mucho también estas cosas, le ponen un título aquí, lo tienen todo bien. Pero personalmente la encuentro... tiene una sensibilidad especial, delicadeza, toda una serie de cosas. ¿Vale? Y es muy sencilla, no es elaborada, no hay técnicamente no hay nada. 50 milímetros, todo lo que estáis viendo de los detalles es 50 milímetros. Nada, no es un teleobjetivo, no es macro, no es nada, es 50 milímetros. Desde aquí, desde todo esto, eran 50 milímetros, todo lo que habéis visto. Y continuará. Con lo cual, ¿vale? No hace falta ir cargado. Tenéis solo que llevar lo que os sirve. Vuestro material es el mejor material. Tenéis que escogerlo muy bien. ¿Vale? O sea, nunca lo barato me ha salido barato. Al final siempre he tenido que comprar muchas más veces cosas. Pero he aprendido a gastarme dinero, pero sabiendo que al final el resultado iba a valer la pena. ¿Vale? Buscar situaciones, buscar movimientos, encuadres. Voy porque tengo 10 minutos, con lo cual tengo que acabar. Esperar que pasen las cosas. La posición de la persona es fundamental. Yo estuve trabajando 20 minutos en 2 fotografías. Estaba en un ángulo y estaba ojeando 2 posiciones. Y tenía pensado cómo hacer 2 fotografías. Hice las 2, pero estuve 20 minutos para ver cuál llegaba primero. Cómo trabajar con el desenfoque en primer plano, cómo atraer la mirada, cómo captar las sensaciones. Si pones más ventana o si enseñas más del exterior, tienes un problema de luz porque es mucho más fuerte y te sale quemado y no funciona. Con lo cual, una ventana sirve además para focalizar la luz. Este es un trabajo complicado porque había 2 sujetos y otros 2 en el fondo. Y estos son 2 fotografías, si queréis, en una es un contraluz, que es la parte del final, y otra es iluminación difusa en este. Y aquí me volví loco porque estaba mirando con el ojo los 4 personajes que tenían que hacerlas, tenían que estar bien los 2, o sea, ninguno me tenía que mirar, la posición de las niñas del fondo tenía que ser reconocible, porque si estaban demasiado juntas era solo una mancha negra, con lo cual... y esto es trabajar de cerca. Todos los demás turistas que llegaron después maldecían que yo estuviese a 50 centímetros del niño, jugando con él y con el gato que tenía. Pero primero he llegado antes. Y segunda, vosotros trabajáis con un 200 milímetros desde la puerta. Lo siento, es que os arriesgáis a que pasen cosas en medio, y en este caso soy yo. Pero quien le hizo reír, fui yo. No fueron los otros que trabajaban desde la distancia. Y se aprovecharon de la sonrisa, pero bueno, es igual.
el contacto humano es lo que llenó más, a mí me llenó más, ¿vale? Una situación muy buena de iluminación porque el pavimento era de madera y la luz reflejaba la iluminación, no hacía falta nada más. Situación perfecta, un fondo neutro, el personaje perfecto. Esto me valió o sea, me costó una taza de té, ¿vale? O sea, tuve que tomarme un té para acercarme a las personas. Pero el té estaba muy bueno y el personaje se reía muchísimo, con lo cual fue un momento muy agradable. Mientras todos los demás turistas, evidentemente, ya se habían ido. Pero bueno, se reían de mí porque no entendía lo que decían. Pero bueno, te diviertes, ¿no? O juegas con los niños, Esto es complicidad, esto no se hace desde la distancia, esto tienes que estar allí, tienes que... y esta fue una de las últimas, pero que no cambió expresión durante todos los 2 minutos que estuve, con lo cual esta era su expresión en este momento. Pero evidentemente hubo un control, veis que ella es de cabello oscuro, el fondo blanco ha ido muchísimo a resaltar la forma. Si yo hubiese puesto otro fondo, habría sido diferente. Y evidentemente el fondo es dorado. Estas cosas al final las tienes dentro, ¿no? Cuando tú dices, estoy en el país de las pagodas doradas, perfecto, el dorado. Ya está dentro, ya está dentro. O sea, tú buscas fondos y después ya llegarán, o buscas sujetos, pero te los encuentras. Como lo tienes dentro, son elementos que tienes dentro, es mucho más fácil encontrarlos. Si los imagináis, los veréis. Si no, pasarán desapercibidos. Acabamos. Acabamos, sí. Fondo dorado antes, o sea, en primer plano, un trabajo sobre Buda, encontrar las situaciones justas, encontrar los elementos, la luz, esperar un cuarto de hora a que el monje pase en el sitio, que se acostumbre a tu presencia. Muchas veces lo que dices ayuda muchísimo más que lo que haces. Un namaskar, un salam aleikum, buongiorno o bon día ayudan mucho más que cualquier objetivo, que cualquier ayudante que tengáis. Y tuvimos la suerte, bueno, cambiamos el programa como siempre, o sea, en los viajes cambiamos el programa, ya lo saben las personas que vienen, porque bueno, ya nos dirás lo que haremos hoy, porque de lo que hay en programa lo que haremos es diferente. Porque te encuentras situaciones, sabíamos que durante la estancia en Myanmar se celebraba la fiesta de la luz. Y es un momento en el cual no es turístico porque es sentido por los habitantes del lugar, ponen velas en las pagodas, iluminan, y es un momento mágico, es fantástico poder participar a este evento, con lo cual nos buscamos la pagoda adecuada a la ceremonia. Era dorada, estaba bien iluminada, con lo cual nos quedamos 4 horas para ver esta ceremonia, ¿vale? Preparando, buscando, desenfocando. Todo esto es 24. Si hasta ahora habíais visto 50 milímetros con los retratos, esto es todo 24, ¿vale? Sabéis, no hace falta ir a 3200, o sea, 400, nada más. ¿Por qué? Porque la cantidad de velas iluminan de sobras cualquier sujeto. Con lo cual, podéis poner exposición manual y está listo. Ni complicaciones ni nada. La parte técnica tenéis que olvidaros de la parte técnica, porque al final estamos... 400, esto está hecho 400 ASA y manual, ¿vale? Nada más, no hay nada más. 30 de segundo y F4 más o menos. Pero sabes que cuando has hecho la primera, más o menos la luz es la misma, porque las velas iluminan siempre igual. No es que cambian la luz, no son de un vatio diferente, ¿no? ¿Vale? Te buscas evidentemente los sujetos que sean... O sea, si te coges un chico con chándal
o una chica con gorra de los de básquet, no es lo mismo. Lo siento, no es lo mismo. No quiero decir que andremos que debamos ir con barretina o buscar todos los... Pero buscar los sujetos que sean típicos del lugar da una sensación mucho más auténtica al sitio, ¿de acuerdo? Y la complicidad, o sea, esto es pasarse más de media hora en este sitio hablando con las personas. Buscad encuadres diferentes desde arriba, donde no intervengan los sujetos, solo las manos, lo que están dibujando, lo que están haciendo. ¿Todo esto va del público? No, esto no. La primera parte de naturaleza sí. La parte de viaje, la parte de... Incluso la noche en las pagodas no. Está hecho en el primer muro que encuentras, en lo que puedes, ¿vale? Te lo llevas... Yo llevo un trípode muy pequeño, encontraréis... Hay montones de ofertas, pero siempre llevo un trípode muy pequeño que está en la bolsa y que me permite una situación de emergencia. Y si no, lo que sea, la bolsa y pongo la cámara encima. Todo esto, como hay velas, yo sé que con 400 ASA no tengo ningún problema. ¿Utilizo el 24? Perfecto. Uso una velocidad media, un 30 de segundo, un 40, ya usé. Perdón. Es la última, ¿vale? Esta es la situación ideal con el monje que era del lugar, con lo cual decidimos acabar, ¿vale? No hay tiempo para más, las 2 en punto, con lo cual gracias por la paciencia y si hay preguntas...